Hoy vamos a hablar del pase sanitario. Hace algunos meses, específicamente el 1 de enero del año 2022, tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires y algunas provincias de la Argentina están solicitando a los ciudadanos el pase sanitario, la presentación del pase sanitario que implica el esquema completo de vacunación, es decir, las primeras 2 dosis y para algunos que ya les haya llegado el turno la tercera dosis para poder ingresar a ciertos establecimientos tanto privados como públicos. Ya algunos ciudadanos se adelantaron y presentaron algunas medidas en la justicia para que no les sea aplicable a ellos. En este caso concreto, la medida o el remedio judicial previsto es la presentación de un amparo ante la justicia federal. Vamos a hablar de un caso concreto que ha sido publicado en internet que ha servido para que otros ciudadanos también se animen y presenten sus propios recursos de amparo. Vamos a hablar específicamente del amparo presentado en el Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, que ha sido el caso Acuña y Luciana contra el Gobierno Nacional, más específicamente contra el Ministerio de Salud, sobre amparo Ley 16.986. En este caso, la solicitante inició esta acción de amparo por considerar que las disposiciones del decreto provincial que solicitaban la aportación o la presentación del pase sanitario eran violatorias a algunos artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil y Comercial de la Nación. Y en este caso, el juez le ha dado luz verde y le ha dado la razón a la peticionante de que no tenga la obligación de presentar el pase sanitario hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Ahora vamos a hacer referencia a algunos artículos de la Constitución Nacional que se han enumerado en este fallo y que también pueden llegar a servirte en caso de que te solicitan el pase sanitario y todavía no hayas completado o no tengas tu esquema de vacunación, que por razones personales no hayas querido hacerlo. En este caso vas a poder enumerar o te van a poder servir como herramientas para poder defenderte en este caso en concreto. Vamos a hablar del artículo 19, que establece en su última parte que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella prohíbe. En este caso, la vacunación en Argentina todavía no es obligatoria. ¿Por qué? Porque se considera que todavía está en proceso de aprobación, todavía al ser tan poco el tiempo que se ha tenido en la pandemia para poder estudiarla y aprobarla a un 100%, por lo tanto todavía no es obligatoria. De esta manera, los ciudadanos argentinos no estamos obligados a vacunarnos y tampoco es correcto que el Estado, a través de sus diferentes herramientas y de la utilización del poder de policía, le imponga diferentes trabas o dificultades a los ciudadanos para poder desarrollar sus actividades cotidianas. De esta manera lo que buscan es que el ciudadano de alguna manera se canse al no poder ingresar a una entidad bancaria o al no poder ingresar a un organismo público o privado para su esparcimiento y se vacune, pero no se vacuna por su íntimo convencimiento, sino para poder llevar a cabo estas actividades que no puede hacer o que le tiene que pedir ayuda a un tercero. Entonces, en este caso, este es un artículo que nos ampara porque todo lo que no está específicamente regulado por la ley no puede inmiscuirse el Estado en estas acciones privadas de los hombres. El artículo 31 es un artículo que habla que la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados internacionales que se dicten o que se celebren en el territorio nacional son superiores a las normativas de menor jerarquía y que las autoridades de cada provincia están obligadas a regirse por ellas. Es decir, las autoridades provinciales pueden dictar sus propios decretos y sus propias normas, pero nunca dejando de lado a estas normativas que anteriormente mencionábamos. Por lo tanto, un decreto, como es el caso del decreto provincial, nunca puede ser dictado en controversia o en oposición a las leyes nacionales, específicamente a la Constitución, que enumerábamos el artículo 19 anteriormente, que de alguna manera este decreto provincial de la provincia de Buenos Aires vendría a encontrar en detrimento. El artículo 33 establece que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados.
¿Qué quiere decir? Que en la Constitución no están enumerados todos los derechos de los cuales gozamos los argentinos. No así, esto no puede ser utilizado por un tercero o por incluso el propio Estado para negarnos derechos y garantías. Es decir, puedes que no encuentres en la Constitución Nacional específicamente el caso en referencia al problema o la cuestión que vos estás teniendo con el pase sanitario o con cualquier otra cuestión, pero sí hay artículos que son basales, que son fundamentales, que pueden llegar a ser aplicados a este caso concreto. Ahora vamos a pasar a ver algunas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación que también se han aplicado en este caso concreto. En el artículo 17 enumera derechos sobre el cuerpo humano, que quiere decir que solamente vos, que sos el titular de tu cuerpo humano, podés tener derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo. Nadie puede obligarte a realizar actos que pongan en detrimento, que menoscaben o que alteren tu integridad física. El artículo 51 habla de la inviolabilidad de la persona humana. Este es un artículo sumamente amplio que se puede aplicar tanto en este caso como en cualquier otro caso. Tené presente siempre que al ser una persona humana por tu sola condición de persona humana, tu dignidad siempre tiene que ser respetada. Y los artículos 58 y 59, el artículo 58 habla de investigaciones en los seres humanos y el artículo 59 establece el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. Lo que sean todo tipo de investigaciones o actos médicos que se realicen sobre tu cuerpo, tiene que mediar un consentimiento tuyo. Vos tenés que brindar ese consentimiento de que estás de acuerdo para poder hacerlo. Y también tiene que ser informado, es decir, se te debe informar de cómo va a ser el procedimiento, cuál va a ser la duración, cuáles son los beneficios que se esperan, cuáles son los posibles situaciones adversas o contraindicaciones que tiene ese procedimiento al cual te vas a someter. Si querés seguir ampliando o querés tener más información sobre este tema, te recomiendo que vayas a la Constitución Nacional y al Código Civil y Comercial, sobre todo en la primera parte, para que puedas tener más herramientas sobre este tema. Para finalizar, más allá de que se recomienda la vacunación, que los médicos recomiendan la vacunación y desde este canal también la recomendamos, que el Estado, ya sea nacional o el Estado provincial, no puede utilizar como medio para obligar a los argentinos de alguna manera a vacunarse un decreto. Como ya sabemos, la Constitución Nacional le veda al presidente de la Nación y por lo tanto también a todo aquel que se encuentre dentro del Poder Ejecutivo, ya sea provincial o municipal, de dictar materia legislativa. La materia legislativa la realizan los legisladores. Por lo tanto, el pase sanitario, si se hubiera querido hacer, tendría que haberse hecho por ley. Asimismo, el pase sanitario no puede ser pedido de los ciudadanos porque de alguna manera, si bien ellos no están obligados a vacunarse, sí te acorralan solicitándote diferentes cuestiones para que ingreses a un lugar, para que realices alguna actividad o algún trámite que tengas que hacer, posiblemente tal vez te vacunes, pero no por tu íntimo consentimiento, sino porque el Estado te fue limitando tu libertad de acción.